Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto como siempre saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y aquí comienza Zona Franca, una noche para hablar de la iniciativa de que los colegios privados y de gran calidad no sean solo para niños y niñas de ingresos altos en Colombia. Esa es la apuesta. Esa es la propuesta de los congresistas Paloma Valencia del Centro Democrático y Miguel Polo Polo, que es de circunscripción especial Afro, Raizal y Palenquera, que proponen hacer, tal parece, una versión de Ser Pilo Paga, pero a nivel de los colegios. Una versión a la que bautizaron Bono Escolar. Es una iniciativa que busca que los niños talentosos de bajos recursos tengan la posibilidad de ingresar a un colegio privado de alta calidad y el costo lo asumiría el Estado colombiano. Las trabas educativas para estos niños se caerían como consecuencia de este proyecto. Más allá de una especie de reencarnación de Ser Pilo Paga, pero a nivel de los colegios es una iniciativa que llama la atención por los desafíos que contrae niños y niñas colombianos que podrían integrarse a una sociedad que resulta en muchas oportunidades excluyentes en temas de escolarización por los estratos, una sociedad que suele dar mayor oportunidad a los de mayores recursos. El lado que critica está en el FECODE, que es la agremiación de los docentes y otros expertos en educación, que dicen que darle más recursos a los colegios privados y adinerados del país sería un duro golpe a la educación pública y que lo que hay que hacer es llevar educación de calidad a los niños pobres en esas regiones que son apartadas en Colombia. Esa es la discusión, los pros, los contras de esta iniciativa que ya está transitando en el Congreso de la República y que nace en el Centro Democrático. Bienvenidos. Mañana es un día de convocatorias de paro nacional de FECODE y una de las razones por las que hacen el llamado a las calles es por este proyecto de bono escolar. Estas son algunas de las inconformidades del gremio de los docentes en Colombia. Estamos contra el proyecto de ley 192 de los bonos escolares que pretende privatizar la educación pública. Asimismo, el proyecto de ley que reforma el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo que pretende eliminar el derecho a huelga de los docentes. Por ello, todas y todos a la calle. Esta noche para la discusión hemos invitado a la autora de esta iniciativa, es Paloma Valencia, es senadora de la República en ejercicio por el Centro Democrático. Senadora, buenas noches, un gusto saludarle. Muy buenas noches, muy complacida de poder conversar con ustedes sobre este importante tema que se refiere a las posibilidades que pueden tener los niños colombianos a acceder a mejor educación. Gracias por aceptar este diálogo. Aura Nelly Daza es docente, abogada de la Junta Directiva de la Asociación Distrital de Educadores, que es la ADE. Doctora Daza, un gusto, buenas noches, bienvenida. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptar esta invitación. Cristian Reyes es secretario político de Juventud Comunista de Colombia en la ciudad de Bogotá. Bienvenido, Cristian, un gusto, buenas noches. Un gusto para ti, María Camila, para Nelly y por supuesto para la senadora Paloma Valencia que nos acompaña en esta noche. Senadora Valencia, ¿cuál es la idea alrededor de esta iniciativa, de este proyecto del bono escolar? Bueno, yo creo que aquí lo que queremos es replicar un poco lo que se hizo con Ser Pilo Paga, que en ningún caso significó deterioro de la educación pública, simplemente significó la posibilidad de que algunos estudiantes con buenos resultados pudieran acceder a educación en universidades privadas. Y lo que queremos es que esto mismo ocurra para los niños en condición de pobreza, vulnerabilidad o pobreza moderada y extrema, sobre la base de que hay muchos de esos niños con grandes talentos que pueden empezar a transitar hacia modelos de educación privada pagados por el Estado. Porque yo creo que lo que es importante en la educación, primero, no es el edificio que sea público o privado, es el acceso el que debe ser público. Y lo segundo, en una sociedad como Colombia, que tiene tantas brechas sociales, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por superarlas. Y yo creo que hay que cuidar la educación privada. En ningún caso este proyecto se debe interpretar como contrario a la educación pública, pero sí tiene que haber también posibilidades que de manera rápida podamos estar haciendo cambios en la vida de esos niños que puedan obtener una educación muy buena con los colegios que hagan parte del proyecto y que podamos sacarlos
de las brechas de la pobreza. Esto se trata de niños de escasos recursos, senadora. ¿Cómo funcionaría en la práctica para esa persona de escasos recursos que tiene su hijo, que le está escuchando y que está pensando a futuro acceder a ese bono? ¿Cómo funcionaría en la práctica? Este proyecto lo que hemos pensado es que va a costar pues lo que el gobierno le destine. Esto no desfinancia la educación pública porque evidentemente tienen que ser recursos que vengan de otro lado. ¿Y de qué se trata? Básicamente hay una negociación del Estado con un grupo de colegios que por excelencia académica, porque tengan buenas instalaciones, buen resultado en las pruebas de Estado, pues hacen parte, se comprometen a recibir los niños de menos recursos y el Estado acuerda con ello el valor del bono, el valor de los materiales y se hace cargo de eso. ¿Quiénes se vuelven beneficiarios? Pues los niños que logren pasar a esos colegios y que ocupen, digamos, el monto que se ha destinado, un poco muy parecido a cómo funcionó Serpilo Paga. Y hay que decir que este modelo no me lo estoy inventando yo, este es un modelo que se ha implementado en muchos países del mundo. De hecho, Chile, que es el país latinoamericano que mejores resultados obtiene en las pruebas PISA, lo tiene, y de hecho Colombia no solamente lo tuvo en Serpilo Paga, nosotros lo tuvimos en los años 90 en un programa que se llamaba PASES y que de hecho ha sido analizado ampliamente por grandes economistas, entre otros el premio Nobel Creme, que mostró cómo ese programa de bono escolar había mejorado en 16% el acceso a la universidad y en 16% la decisión escolar, y sobre todo mostró cómo los niños que habían sido parte de ese programa pues definitivamente salieron de la pobreza. Y yo creo que nosotros tenemos que mirar cuál es la experiencia que ha tenido el mundo y sobre todo seguir las recomendaciones de quienes son estudiosos en el tema para lograr darle saltos cuánticos a quienes más los necesitan, que son precisamente los niños más pobres de este país. Ahora, profesora Daza, ustedes desde el gremio de los educadores públicos, ¿por qué no les gusta la iniciativa? ¿Por qué no les gusta esta idea? Nosotros como organización sindical y FECODE y las comunidades, porque ya estuvimos hablando con las comunidades, con los estudiantes, hemos estado conversando en un diálogo que fluye todos los días. Y este proyecto de ley 192 del 2022 definitivamente sí desfinancia la educación pública estatal administrada por el Estado y aumentaría la desigualdad y la disgregación. No van a estar todos los niños, según la senadora Paloma Valencia, son algunos niños los que tendrían acceso a ese bono, no son todos los niños de Bogotá y de Colombia, y prácticamente nosotros lo que estamos exigiendo del gobierno nacional y del gobierno distrital es la plena gratuidad en la educación para nuestros niños y niñas desde el preescolar hasta la universidad. No aceptamos que solamente un grupo de niños y niñas se beneficien con estos, que más adelante poco a poco, entregándole los recursos públicos a los sectores privados, pues quienes se van a enriquecer son los sectores privados y no van a beneficiarse los niños y niñas. ¿Esto es por los niños o porque ustedes como educadores sienten una amenaza allí o una desventaja frente a la educación privada? No, nosotros siempre hemos sido luchadores y defensores de la educación pública estatal administrada por el Estado. No tenemos nada contra la educación privada, pero defendemos los recursos públicos. Los recursos públicos son sagrados y son para la educación pública, para la salud pública, no para enriquecer a sectores privados, a operadores privados o a mercaderes de la educación. En ese sentido, eso lo hemos planteado y nosotros sabemos que hoy le ofrecen un bono a un niño y más adelante van a decir que no hay financiación, que no hay suficiente presupuesto y terminan cobrándole la matrícula. Eso ya se lo hemos explicado a los padres de familia y los padres de familia nos conocen y saben que desde FECODE, desde la ADI, desde la Central Unitaria de Trabajadores, nosotros les hemos defendido el plan de alimentación escolar. Los niños no tenían alimentación en la escuela, no tenían refrigerios, no tenían rutas escolares. Todo esto lo hemos exigido desde nuestros pliegos a los gobiernos nacionales y distritales. Por eso los padres de familia nos apoyan, porque somos nosotros los que hemos defendido toda esta política pública a favor de nuestros estudiantes. Y la plena gratuidad también la defendimos desde el momento en que llegaron gobiernos alternativos en Bogotá, porque antes no existía ni siquiera plena gratuidad en los colegios públicos. Cristian. Hay algo que decir de forma muy sencilla.
este proyecto de ley es nefasto para el pueblo colombiano. La senadora hace referencia al programa de Ser Pilo Paga, pero olvida decir determinadas condiciones. Una, que al día de hoy hay más de 4.000 jóvenes y familias en cobro jurídico. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos jóvenes que se retiraron del programa de Ser Pilo Paga por diferentes condiciones, hoy ellos y sus familias se ven amenazados en su estabilidad y en el futuro de sus vidas. Eso olvida decirlo la senadora Paloma. Pero además de eso, olvida que al final ha sido ese programa o fue ese programa motor del escenario de movilización de la juventud y en particular de los estudiantes del conjunto de las universidades a movilizarse en contra por dos factores. Uno, desfinanciaba las universidades. Aquí no se puede señalar que ese dinero no va a salir del sistema público de educación porque al fin de cuentas lo que gastemos, si es aprobado ese proyecto, esperemos que no, podría haber ido al sistema público de educación, pero además de ello, no solamente perjudicó al sistema público, ustedes recuerdan alrededor de la discusión de las matrículas de las instituciones de carácter privado del periodo anterior, que es a partir de que se aprueba y se pone en marcha el programa de Ser Pilo Paga, que se produce el aumento desmedido de las instituciones de educación superior privadas, lo que hace que muchos jóvenes no puedan acceder a la universidad. En concreto, si se aprueba este proyecto de ley, no solamente estamos perjudicando a los niños y a las niñas que son el futuro del país, estamos perjudicando a todo el país. Pero la educación es un proyecto. haciendo, Cristian, una reflexión alrededor de si es buena o no la educación pública frente a la privada. La educación pública es sin duda alguna mejor. En el proyecto de la senadora se utilizan una serie de números y criterios alrededor de por qué bajo determinadas pruebas la educación privada es mejor que la pública, pero siempre olvidan una serie de características. Alrededor del programa de Ser Pilo Paga se fortaleció el sistema privado de las instituciones, sobre todo de mayor capacidad financiera, pero al final se mantuvieron las instituciones públicas, las universidades públicas, siendo pioneras en el ejercicio de investigación y al fin de cuentas hoy nadie puede negar que instituciones como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia son las mejores universidades del país. Hay que fortalecer el sistema público del país. Senadora Valencia. No, yo discrepo de todo lo que se ha dicho. Lo primero que hay que decir es que no es verdad que porque usted esté financiando educación privada esté desfinanciando la pública. Pero también hay que decir lo siguiente, es que no son unas cifras que yo me haya inventado. Las instituciones privadas están obteniendo mayores puntajes en las pruebas de Estado que las instituciones públicas. En el año 2021, por ejemplo, el promedio de diferencia, el promedio de agregado de la pública sobre la privada es que la privada tenía 43.7 puntos más en las pruebas de Estado. Y, por ejemplo, los colegios concesionados sacaban 14.1 más que los colegios públicos. Pero también hay que decir lo siguiente, en lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales, los colegios privados tienen 8 puntos adicionales y la diferencia más alta pues obviamente está en el aprendizaje del inglés. Pero también es muy importante decir lo siguiente, mire, una de las cosas que preocupa es que entre mayor pobreza hay en un departamento, mayor desigualdad entre la educación pública y privada. ¿Qué quiere decir esto? Mayor brecha en términos de lo que adquiere una persona que puede ir a la educación privada. Ahora, a la profesora Daza yo le diría lo siguiente, si la comunidad se quiere quedar en la educación privada, pública, está perfecto, es que este proyecto no hace obligatorio pasar su hijo. Este proyecto lo que le da es el derecho a escoger, que es un derecho que quienes tienen recursos en este país tienen. Una persona con recursos puede decidir si va a educación pública o si va a educación privada. Y yo creo que ese es un derecho que también teníamos que darle a quienes están en los estratos más pobres de la población. Entre otras cosas, porque como les decía, el PACES, que fue el programa que benefició más o menos 125.000 jóvenes, niños, de estratos 1 y 2 con un bono de $240 al año y renovado en la medida en que el niño pasara el año, mostró 16% más probabilidades de entrar a la universidad, 16% mayor la matrícula en posibilidades de terminar el colegio, mostró 8% más
en ingresos formales y mostró 6% menos de probabilidad de estar en el SISBEN después de usted ser beneficiario de ese programa. Esta recomendación de adoptar el programa de bonos escolares, de hecho, la hizo senadora, el profesor Kramer, Premio Nobel de Economía, cuando vino a Colombia. Sí. Y lo que le dijo al entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, es que Colombia tenía que abrir una oportunidad de tener pases para generar movilidad social. Entre otras cosas, discrepo de la opinión sobre Ser Pilo Paga. Todos los estudios que se han hecho sobre Ser Pilo Paga muestran que fue un gran error suspender Ser Pilo Paga. Pero senadora, ¿qué le decimos a las familias? Yo quiero hacer es que la senadora olvida. Ya, para que concluya la idea, senadora Valencia. La senadora olvida. Permítame, sí. profesora Daza, para que la senadora pueda concluir su idea. Senadora, la escucho. Lo que mostró los estudios que se han hecho sobre Ser Pilo Paga es que cuando un Pilo Paga salía de un colegio, todo el promedio de rendimiento de ese colegio aumentaba. También mostró el efecto positivo que tenía en términos de la capacidad de estudio de los niños, que decían estudiar más simplemente por la promesa de poder llegar a ser Pilo Paga. Pero hay que recordar lo siguiente: yo no tengo nada en contra de la educación pública, me encanta la educación pública y por supuesto que hay que defenderla, pero yo también creo que hay un derecho de los colombianos a escoger entre la educación pública y la privada. Profesora bueno, Daza. Es que la senadora Valencia indica en la exposición de motivos de su proyecto de ley que uno de los problemas más graves es la deserción y que esa deserción ella no explica por qué se da, es decir, son factores asociados que hay que tener en cuenta. En la educación pública, más del 60% de los colegios de Bogotá y también a nivel del país no tienen conectividad. No tienen los niños tampoco los elementos tecnológicos con los cuales estudiar. Por eso en la época de pandemia nos tocó a los maestros y maestras, nosotros mismos, a muchos estudiantes pagarles incluso planes de internet para que pudiesen estudiar y conectarse en diferentes sitios y lugares donde les ofrecían el internet, y en las zonas rurales pues mucho más. Entonces ella tampoco presenta cómo se llevaron más de 70.000 millones de pesos para conectividad y que nunca se repuso ese dinero y ese presupuesto del Estado, de los recursos públicos que era para llevarle conectividad a los niños y niñas de todo el país. Igualmente, la infraestructura es grave en Bogotá y en todas las regiones. Yo en alguna ocasión, y le pido a la senadora Paloma Valencia que visite los colegios de Usme, de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal, de Kennedy, otros colegios incluso de Sumapaz. Muchos de esos colegios, su infraestructura ya está a punto de caerse. Colegios que no tienen ni ludotecas, no tienen bibliotecas, no tienen salones especializados, ni laboratorios. Entonces no puede comparar la senadora Valencia la educación pública con la privada. Es imposible. Hay una desventaja y una brecha muy grande. Y sobre todo, quiero dejar esto aquí claro por este medio. Voy a corregir algo, si me permite, profesora Daza, un problema técnico con su micrófono. Ya estoy con usted, Cristian. Sí, hay algo que es fundamental de lo que estamos señalando. El problema de la educación es un problema del país. En el presupuesto general de la Nación aprobado el año anterior se aprobaron alrededor de 57 billones para el sector de la educación. Hoy se está proponiendo, esperemos llegar a la cifra, aumentar alrededor de 13 puntos, lo que quiere decir que podríamos estar llegando alrededor del 70 billones, la inversión más alta en la historia del país para el sector educación. Ese tipo de políticas, la que está promoviendo hoy el gobierno nacional, son políticas que piensan no solamente en el momento, son políticas que piensan la estructura del sistema porque solucionan los problemas estructurales que se acababan de señalar hace un momento. Hay que ver también las experiencias, Cristian. Esa gráfica la veíamos hace unos instantes a la que se refería la senadora Paloma, habla de los ejemplos de los vecinos, Chile como un caso exitoso. ¿Eso no les dice algo en lo que tiene que ver con el proyecto de la senadora Paloma? Sí, por supuesto. Lo que nos dice es que tenemos que aumentar la financiación de los colegios públicos. No podemos comparar colegios con un profesor, 10 estudiantes, a colegios públicos de un profesor, 40, 50 estudiantes en un aula sin condiciones. Eso es apenas objetivo.
Yo lo que llamo el rendimiento bajo no tiene que ver con la formación y las características de un profesor de educación pública frente a uno de educación privada. Son el conjunto de las condiciones que se presentan. Claro, hay condiciones sobre las cuales tenemos que mejorar y creo que ese debe ser el ritmo y la condición sobre la cual la discusión debe avanzar. Todas y todos estamos preocupados por la educación del país, entendemos que hay que mejorarla, pero para mejorarla hay que aumentar el presupuesto y hay que aumentar la política pública del gobierno y sin ninguna duda este proyecto lo que hace, en vez de mejorar, es retroceder. Las experiencias de Ser Pilo Paga son nefastas para el país. La senadora habla de unos índices alrededor de una serie de condiciones sobre las cuales se mejoraron, pero vuelvo y repito, olvida señalar los problemas estructurales que tuvo esa política. Más de 6.000 jóvenes abandonaron el programa porque no estaba diseñado y pensado para el futuro del país. Estaba diseñado para que las cifras aumentaran y no para los cambios estructurales que hoy necesitamos. Senadora Valencia. No, mire, Ser Pilo Paga, los estudios lo que muestran es que ahí el señor Reyes está un poquito confundido, porque pareciera que habla de la deserción y la profesora Daza diciendo que eso es porque los colegios son malos. La deserción en la Universidad Nacional, una de las mejores universidades de Colombia, es 2 o 3 veces más alta que la de la Universidad de los Andes. Y tiene que ver con otros problemas, no con falta de infraestructura o de malos profesores. Tiene que ver con cómo se cuidan los profesores dentro del sistema público y cómo se cuidan dentro del sistema privado. Por eso, cuando usted hace los cálculos de Ser Pilo Paga, un estudiante que iba a la Universidad Nacional valía lo mismo que el de iba a la Universidad de los Andes. Porque no, en la Universidad de los Andes la es cierto. deserción disminuye. No, senadora Paloma, eso no es cierto. Eso no es ajustado a la realidad. Las cifras son claras. Lo que valía un estudiante de la Universidad de los Andes, usted pagaba 2 en la Universidad Distrital. Senadora Valencia. Gracias. Es que yo creo que es mucho más fácil si nos escuchamos, porque entonces podemos tener un debate sobre los argumentos. Yo le estoy contando que, por ejemplo, los estudios de Juliana Londoño muestran que un profesional aumentó la probabilidad de terminar un niño de estratos bajos, que era Ser Pilo Paga, en 16 puntos sobre los que iban a universidades públicas. Es decir, se redujo la deserción. Segundo, los salarios de los estudiantes de Ser Pilo Paga aumentaron en un 15% frente a los estudiantes que de las mismas condiciones fueron a la educación pública. Pero además hubo un aumento del 20% en comparación con quienes no fueron a la universidad o que no fueron elegibles en el sistema. También vale la pena decir que los beneficios sociales que se calcularon en estas investigaciones muestran que cada peso que se invirtió en Ser Pilo Paga significó 4.8 en beneficios para esos privados que se beneficiaron. Yo creo que esto es bien importante, pero además tampoco es cierto que la educación privada sea sustantivamente más cara que la educación pública. Cuando usted saca las cuentas de la educación pública, porque es que aquí hay que sacar las cuentas no solo de lo que se paga en maestros, de lo que se paga en personal administrativo, de lo que se paga en aseo, sino también las cuentas de los bienes que tenemos puestos ahí, del patrimonio que hay que invertir, de todo lo que hay que gastarles cada año en mantenimiento. Usted se da cuenta que con la misma matrícula están logrando resultados mejores muchos colegios privados que lo que logran muchos de los colegios públicos. Eso tiene que ver, en algunos casos, con la buena administración de algunos rectores que están en lo público y en lo privado. Pero decir que es que sustantivamente la educación privada es mucho más cara no es cierto. La educación pública empieza a divergir de una manera significativa de la educación privada a partir de los 250.000 pesos mensuales en una matrícula. Entonces, no solamente estamos hablando de los grandes colegios, estamos hablando de colegios privados que hacen un esfuerzo y que tienen matrículas económicas y que logran mejores resultados. Esto tiene que ver con la politización de la educación, tiene que ver con que políticos se meten a meter profesores, a meter rectores, todo lo que pasa en lo público, que por supuesto hay que irlo remediando, pero esto no puede venir a decir
que es que la educación privada es mucho más costosa que la educación pública. Profesora. Mucha educación pública es más costosa que la privada. Profesora. Pues eso no es cierto, senadora Paloma Valencia, y yo sí le hago un llamado tanto a Paloma Valencia como a los senadores y representantes a la Cámara. Mire, lo que necesitan nuestros niños es plena gratuidad, como lo dije antes, y que tengan todas las condiciones en forma digna en los colegios para poder estudiar, cosa que no está pasando actualmente ni en Bogotá ni en Colombia. Y ustedes han observado cómo los niños para ir a estudiar de una zona a otra les toca a veces ir hasta pasar puentes que se han caído, situaciones supremamente difíciles y que no tienen las mismas condiciones que tiene un niño, por ejemplo, en el Gimnasio Moderno o en otros colegios. Por eso no me pueden decir que es que entonces un niño de Ciudad Bolívar, que está en una zona supremamente deprimida, con una desigualdad supremamente alta, va a llegar a un Gimnasio Moderno. ¿Y por qué le resulta impensable, es profesora Daza, que un niño de un estrato bajo, usted sabe que hoy existen colegios, le quiero mencionar un colegio, el Rochester en Bogotá tiene becas para niños de bajo recursos, ¿por qué le resulta impensable que un niño del Chocó, que un niño de Bosa llegue a un colegio de estrato alto? Porque los niños incluso los compañeros, los chicos de Serpilo Paga, fueron discriminados en la Javeriana, en los Andes, y muchos de ellos tuvieron que abandonar sus estudios porque les pagan la matrícula, pero no les pagan la permanencia. Y permanecer en un colegio de esta índole o en una universidad javeriana, externado o la de los Andes, necesita mayores recursos, necesita tener dinero para permanecer, para los libros, para los textos, para los transportes, para la alimentación. Entonces lo que le hemos exigido y estamos es con la matrícula cero, con Jóvenes a la U, que eso ha garantizado que mayor número de estudiantes lleguen a las universidades en forma gratuita. Y nosotros seguimos exigiendo la plena gratuidad para nuestros estudiantes. Ahora bien, una de las situaciones más graves, senadora Paloma Valencia, y una brecha muy dura, que es vergonzoso que gobiernos anteriores no le hayan prestado atención, es que a nivel de todo el país no existen los 3 niveles de preescolar. Solo Bogotá lo tiene, y eso que con una gran lucha de la Asociación Distrital de Educadores y negociaciones con la Secretaría de Educación de Bogotá. Bogotá tiene el 20% de prejardín, el 80% de jardín y el 100% de transición. Y en las zonas rurales solamente hay un nivel de preescolar. ¿No les parece que eso también afecta la calidad de la educación? Claro que sí afecta. Me quiero detener en ese último argumento suyo sobre la discriminación. ¿No le parece que eso es un poquito contradictorio? Ya voy, senadora Valencia, un poquito contradictorio con lo que ustedes profesan, cerrar brechas sociales, pero no privatizando la educación. No privatizando. Senadora Valencia. Pero es que la educación no se privatiza, porque es que lo que tiene que ser público es el acceso. Pero yo quiero contradecir a la profesora, porque es que los estudios sobre Serpilo Paga muestran que los niños que entraron, o los jóvenes que entraron a Serpilo Paga, con 16% adicional se graduaron de las universidades. Los que entran a las universidades privadas, 16% más, se retiran de las universidades, es decir, no se gradúan. Entonces no es verdad, profesora, lo que usted está diciendo. La evidencia científica la contradice. Pero hablando de evidencia alrededor del elemento que acaba de tocar la senadora, hay que señalar, y claro, yo entiendo que la senadora haga suyo la bandera del programa Serpilo Paga, entendiendo que al final fue la Universidad de los Andes para el año 2018 quien recogió cerca de 50.000 millones de pesos. Esa cifra en una institución de carácter público, sin ninguna duda, hubiese significado 2, 3 edificios más, hubiese aumentado la cobertura. Es decir, aquí no se puede hablar de un sofisma alrededor de que financiar esta serie de programas no quitan presupuesto a la educación pública. Por supuesto que lo quita. Si ese presupuesto va a las instituciones de carácter público, lo que va a significar es el avance y el desarrollo no solamente de entidades privadas, que al final le quiero recordar a la senadora que la educación en Colombia toda es pública, a pesar de que el Estado le permita a unos privados
tener determinadas entidades a partir de la administración y la vigilancia, sobre todo la vigilancia en términos del Ministerio de Educación Nacional. Y esto es importante, digamos, poderlo señalar en algo que quiero hacer énfasis, y es si todas y todos estamos preocupados alrededor de hacia dónde va la educación, ¿por qué en vez de presentar un proyecto que sin ninguna duda genera determinadas confrontaciones porque existe una visión de que eso desfinancia la educación pública, no abrimos una conversación de país que vincule al conjunto de los sectores, que vincule al Congreso, que en efecto tiene un papel importante, que vincule a las y los profesores, en particular al magisterio, que vincule a los estudiantes, que vincule al conjunto del país, porque lo que estamos hablando en este punto no es de un aspecto general o aislado, estamos hablando de un proyecto de país. Senadora Valencia, sobre ese tema en particular, este proyecto, esta iniciativa busca o tiene un trasfondo de marcha. Se lo quiero preguntar porque aquí sobre la mesa se ha puesto, mañana es un día de manifestaciones de FECODE justamente en protesta a su iniciativa, diciendo que es que lo que se busca es marchitar la educación pública. ¿Eso es cierto? No, eso es absolutamente falso, porque es que usted mira a Serpilo Paga y no hubo una afectación a las universidades públicas. El señor Reyes habla de que si las universidades públicas recibieran 50.000 millones, es que las reciben, es que las universidades públicas cuestan. Yo no sé si ustedes han sacado... 18 billones es el déficit hoy, senadora Paloma. 18 billones de pesos es el déficit del sistema público de las instituciones de educación superior. Pero permítame, hacemos el cálculo, porque es que ¿cuánto vale el lote de la Universidad Nacional? ¿Cuánto vale la nómina de la Universidad Nacional? ¿Cuánto valen los gastos admitidos de la Universidad Nacional? Vale más de lo que el Estado le da a esta institución. Yo le rogaría que usted me deje hablar, porque yo lo dejo hablar a usted, pero es que si no es muy difícil avanzar en el diálogo. Si usted divide lo que se le está entregando a las universidades por el número de alumnos que tenemos, y le resta a eso los que desertan, usted se va a dar cuenta que las cifras muestran que las universidades privadas son igualmente costosas como lo son las universidades públicas. La gente tiene en su cabeza la idea de que las universidades públicas son gratis. No, las universidades públicas las pagamos entre todos los colombianos y son igualmente costosas. Entonces, si estamos gastando una plata en una educación aquí y en otra educación aquí, lo lógico es que todos los colombianos tuvieran el derecho a escoger, porque es que el Estado no tiene por qué obligarlo a usted a estar en una universidad pública o en un colegio público. Los ciudadanos tienen que tener el derecho a escoger. Si las universidades públicas le ofrecen más alternativas y son mejores, pues allá irán los estudiantes. Si los colegios privados y las universidades privadas le ofrecen alternativas distintas, pues irán otros estudiantes, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que ellos quieran. Pero lo que no puede pasar es que porque usted tiene menos recursos, esté obligado a estar en la educación pública. La educación pública debe ser una selección que hagan los estudiantes. Y a mí me parece que es muy importante que clarifiquemos los costos de la educación pública en el país. La educación pública no es gratis. La educación pública la paga el Estado y la paga sustantivamente cara, que vale mucho la pena cuando usted la paga en la Universidad Nacional, cuando usted la paga en la Universidad de Antioquia. Coincido con el señor Reyes, maravillosas universidades, orgullo para este país, pero también hay muchas universidades públicas de muy mala calidad, que también nos cuestan un montón de plata. Entonces vale la pena que discutamos y estamos listos para la discusión, pero la discusión con cifras y la discusión argumentada. Porque yo lo que creo es que no pueden primar los factores ideológicos en torno a si a uno le gusta lo público o le gusta lo privado. Debe privar las cifras y las posibilidades y los derechos que tiene la población más pobre a también, como lo hace la población que tiene plata, a escoger entre la educación pública y la privada. Profesora Daza. Mire, senadora, es que aquí el tema no solamente es el acceso universal a la educación. Aquí el tema también es la permanencia de los jóvenes, de los niños, niñas y adolescentes en el sector educativo. Porque una cosa es que pueda acceder, otra cosa es que permanezca en el sistema y que culmine sus estudios. Cosa que sucedió con Serpilo Paga, que muchos desertaron, muchos estudiantes. Y hay cifras y ahí la senadora así quiera desconocer esto, sí desertaron, porque no es lo mismo que el joven
vaya a la universidad pública estatal y que esa universidad esté cerca a su vivienda o que tenga mejores condiciones a que no existan bastantes universidades públicas en Bogotá y en toda la región. Hay regiones donde no hay universidades, donde no se han construido, y aquí lo que estamos pidiendo es que se construyan suficientes universidades públicas estatales administradas por el Estado para que los jóvenes vayan a esa universidad y ni un solo joven se quede sin ir a la universidad. Y esa es la exigencia que hacemos desde FECODE, desde la ADI, de la Central Unitaria de Trabajadores. Ahora bien, nosotros cuando hemos planteado que hay factores que inciden en ese proceso de calidad, de la supuesta calidad que habla la senadora Paloma Valencia y que trae cifras, nosotros observamos que esas cifras no se ajustan a una realidad social que tiene el país, una realidad de hambre, de miseria y mucho más profunda después de la pandemia. Entonces no podemos decir que es que las pruebas PISA, las pruebas saber, porque eso no determina lo que los estudiantes realmente están realizando en sus instituciones, donde han tenido muchísimas situaciones ¿Cómo no? graves, Si esa es la evaluación, graves. esa es la evaluación Sí, de resultado de lo que ustedes... Es un resultado que no dice todas las necesidades que pasan. Nosotros que estamos en las aulas, que hemos tenido estudiantes que se han desmayado en el aula de clase porque no tenía antes, cuando no tenía ni siquiera el refrigerio, es decir, el bajo o la rendimiento alimentación en algunos escolar. colegios públicos Mucho obedece también, a que se desmayan los estudiantes. No es a que se desmaye, el valor nutricional, la nutrición que tienen los jóvenes, la nutrición, la mala alimentación que llevan. Y muchos de ellos, por eso FECODE, la ADE y la Central, hemos dado la lucha porque se les dé el plan de alimentación escolar a los niños. Y hay que dárselos, porque es que la educación no es gratuita, claro, es que la pagamos discúlpame, la pagamos con nuestros impuestos. No, esos recursos no son del Senado, ni de la Cámara, ni del Estado, es los recursos que pagamos con los impuestos que deben ser revertidos en educación, en salud, en agua el fondo potable, está la discusión de las pruebas saber, que es un buen termómetro para determinar cómo nos está yendo en la educación pública frente a la educación privada. A propósito de esta iniciativa, el representante Miguel Polo Polo, también autor del bono escolar, está defendiendo desde su cuenta de Twitter la iniciativa. Así le respondió a FECODE, que está anunciando paro. FECODE anuncia paro porque no les gusta el proyecto de bono escolar que presentó Paloma Valencia y yo, un proyecto en donde le damos la posibilidad a los padres de familia de estratos 1 y 2 de elegir en qué institución educativa matricular a sus hijos. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso esta noche de martes en Zona Franca hablando de la iniciativa del Centro Democrático, de los congresistas Polo Polo y Paloma Valencia. Allí en el Congreso de la República también se han escuchado voces en desacuerdo disonante con esta iniciativa. Una de ellas, María Fernanda Carrascal, que ha manifestado que el que se opone a los trabajadores y trabajadoras del sector educativo propuesto por un sector antiderechos en el Congreso de la República es otra estrategia soterrada para entregarle dineros públicos a colectivos privados, debilitando las instituciones de educación de la red pública, tal como lo hicieron con Ser Pilo Paga, una iniciativa, Ser Pilo Paga, que le acabó a propósito, Cristian, el gobierno de Iván Duque. Así es. Alrededor del programa de Ser Pilo Paga, el problema educativo, los elementos que arrojaba hace un momento la senadora, es importante señalar dos elementos. Uno, hoy la crisis del sistema de educación superior, dada políticas como la que ella está proponiendo hoy para los colegios, arroja que existe una deuda histórica con las instituciones de educación superior, las universidades, de alrededor de 18 billones de pesos. Aparte de esto, es relevante señalar que estas instituciones o gran parte de las instituciones universitarias hoy no pueden acabar su año alrededor de los presupuestos que el gobierno asigna anualmente, y esto, digamos, es una muestra clara de cómo el presupuesto que se ha venido dando para las instituciones públicas no alcanza para los objetivos que tiene el país. De allí que, uno, es necesario el incremento, por supuesto, pero este incremento debe estar acompañado de una política estructural. Y la política estructural no parte necesariamente de las universidades, parte del colegio. Sí, que es la discusión que estamos dando hoy. Quiero llevarlo al escenario de la profesora Daza, que le resulta impensable un niño de Bosa, un niño aquí cerca
de alguna de las localidades cerca a Bogotá estudiando en uno de los colegios privados. ¿A usted también le resulta impensable, improbable esa figura, ese escenario de un niño de estrato 1 y 2, como lo proponen los dos congresistas del Centro Democrático y el Senado y el representante Polo Polo? Sí. Creo que partir de la particularidad es un error. Es decir, si nosotros implementamos políticas como este proyecto de ley, lo que vamos a hacer es que un número de niños vayan a colegios de carácter privado donde sin ninguna duda, sin estos proyectos no pudieran ir, pero esto va a ser en decremento del sistema público. ¿Y qué hacemos con la colectividad? Hay colegios, le quiero repetir, el Rochester, el Andino, por supuesto, ¿cuántos? Que tienen posibilidad, niños de estratos 1 y 2, porque tienen algunos beneficios para ingresar allí. Luego, eso es parcialmente cierto. Claro, no, lo que yo señalo es, el problema no es que hayan unos, el problema es qué hacemos con todos. Si nosotros mandamos unos niños a estos colegios, debilitando el sistema público, quien se va a desfavorecer es el pueblo colombiano. Son la mayoría de las familias, porque son la mayoría de los niños quienes se van a quedar en un sistema público desfinanciado. Es decir, yo lo que le propongo a la senadora Paloma Valencia es dejar de pensar en términos particulares y pensar en la colectividad, es decir, pensar en un sistema público que acoja al conjunto y no que el ejemplo sea un par, sino que vamos a hacer con todos y todas las niñas que hoy están en las instituciones de educación. Profesora Daza, aquí he recibido algunas observaciones a propósito de sus intervenciones y quiero plantearle una palabra. El miedo. Me mandan a preguntarle a algunos televidentes si FECODE tiene miedo frente a los profesores de colegios privados con esta iniciativa. No, para nada. Nosotros no tenemos nada en contra de la educación privada. Aquí la cuestión es el traslado y la transferencia de recursos públicos al sector privado, que eso sí no lo compartimos. Y lo dije desde un inicio, y es que los recursos públicos son sagrados. No pueden ir a financiar sectores privados, jamás. Están destinados para cubrir educación, y debe ser educación gratuita. Entonces, por eso para nada tenemos ningún miedo de nada, simplemente nosotros defendemos lo público y seguiremos defendiendo lo público. Igualmente defendemos las universidades públicas, que son de alto nivel de calidad. Cuando hablan del debilitamiento del sector público, no es que les va a futuro a ocasionar un inconveniente que un niño, un padre prefiera a un colegio público, un colegio privado por encima del público? No, estamos hablando desde la desfinanciación. De todas maneras, esto desfinancia. Así la senadora Paloma Valencia indique que no va a haber desfinanciación, a futuro sí lo va a haber. Y en Chile no es que sea un proyecto exitoso. En Chile se dieron grandes movilizaciones y también hubo estallido social, precisamente por esas políticas de privatización de la educación y privatización de la salud. No crea que eso fue una de las políticas que fue bien recibida por la población y por los estudiantes, porque es que siempre hemos manifestado y le hemos dicho al Senado y a la Cámara, ¿por qué no utilizar los recursos públicos para generar mayor infraestructura de las universidades? Mire, hay zonas rurales donde no existe universidad pública, no existe, y los jóvenes tienen que regresar a Bogotá o trasladarse a Bogotá o llegar a Bogotá, vivir a Bogotá, pagar arriendos, a buscar otros horizontes para poder estudiar en la universidad pública, porque hay muchos territorios que no hay una universidad pública. Hay algunos que ni siquiera tienen un colegio público estatal. Entonces, lo que hemos dicho es, esos recursos deben ser invertidos en seguir construyendo más colegios, más instituciones, pero que sean administradas directamente por el Estado y financiadas por el Estado sin quitarle recursos. Nosotros no estamos diciendo nada en contra del colegio público. Si el colegio público quiere avanzar, quiere mejorar sus condiciones económicas, financieras, ellos tienen cómo, ellos cobran matrículas supremamente altas. Los colegios privados. Claro, los colegios privados cobran matrículas supremamente altas. Hay matrículas de 1.000.000, 1.500.000, hay matrículas que es imposible que otros niños de bajos recursos lleguen allá. Y no es cierto que un proyecto de ley como este acabe con la pobreza. Realmente queda uno atónito, pero no con es cierto semejante que un niño con cosas como estas. Yo sé que esto resulta
conflictivo en algún punto la discusión entre educación pública y educación privada, pero no es cierto que traer un niño, darle una oportunidad a un niño en un colegio privado, abre muchas más puertas. La verdad es que el colegio público, tenemos que decir que nosotros también hicimos varios estudios sobre eso. Hay colegios llamados Administración del Servicio Educativo, que antes se llamaban colegios en concesión y que ahora se llaman así. Hicimos un estudio entre el colegio público y ese colegio. Ese colegio, para recibir más niños, estos colegios en administración del servicio educativo con el sector privado, recibía más estudiantes porque a mayor número de niños, pues tenía posibilidad de tener más recursos, ¿sí? Y pues existe un gran hacinamiento en muchos de ellos, y la mayoría no pasan a las universidades públicas. A la nacional, por ejemplo, que exige un nivel muy alto, no pasan a la nacional, y la mayoría de colegios públicos estatales sí, los chicos llegan a la nacional, a la pedagógica, a la distrital, a las universidades públicas. Estamos en Zona Franca, estamos hablando, ya ven ustedes esta discusión que se va a trasladar mañana en las calles cuando FECODE salga, entre otras cosas, a protestar en contra de esta iniciativa de la senadora, la muy Centro Democrático Paloma Valencia y Miguel Polo Polo. Una iniciativa que busca bonos escolares para niños de estratos 1 y 2 para que puedan, imagínenselos ustedes, entrar a colegios privados en diferentes ciudades. Imagínense un niño en el Rochester, un niño en el Anglo, en cualquiera de estos colegios, no sabemos cuáles porque depende, es optativo de esas instituciones educativas que quieran sumarse a la iniciativa. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de educación, educación básica, primaria, educación en Colombia. A propósito de este proyecto de ley, Cristian, su reflexión final sobre la iniciativa, sobre la discusión que hemos dado esta noche aquí. La educación en el país es sin duda alguna uno de los temas que más movilizan al conjunto del país. El gobierno electo hace poco más de un año y medio llegó con un proyecto nuevo de país. Hoy una parte de ese proyecto tiene y se ha visto avanzado en proyectos que pretenden constituir una nueva forma de ver la educación en el país. Y eso incluye, por supuesto, a la preescolar, media, básica y por supuesto, la educación superior. Por ello, el llamado debe ser claramente a constituir un diálogo nacional que permita que el conjunto de los sectores centren unos mínimos y sobre esos mínimos podamos avanzar. Estamos constituyendo una nueva historia para el país y en ello la educación va a jugar un papel fundamental. Profesora Daza. Hago un llamado al Congreso de la República para que archive el proyecto de ley 122 del 2022. Los recursos públicos son sagrados y debe ser para la educación pública financiada y administrada por el Estado y para salud y para invertir todo lo que tenga que ver con inversión social. Por eso mañana, miércoles, estaremos en la fiduprevisora y habrán marchas y grandes movilizaciones en todo el país, convocadas por FECODE, por la ADI y por la Central Unitaria de Trabajadores CUT, porque vamos a defender la educación pública y este es uno de los puntos a confrontar el día de mañana en las calles. Igualmente el tema de salud. Y de igual manera no compartimos el proyecto de ley de la senadora María Fernanda Cabal, que quiere acabar con el derecho a la protesta. Los esperamos en la fiduprevisora a partir de las 9:30 de la mañana. Mañana será un nuevo día de protestas, algunas con una carga profundamente ideológica. Profesora Daza, un gusto saludarla. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Zona Franca. Muchas gracias, María Camila, y estaremos prestos a cualquier invitación. Gracias, señora, por aceptar este diálogo. Cristian, un placer siempre tenerlo. A ti, María Camila, muchas gracias por la invitación. Esta noche, Paloma Valencia, congresista del Centro Democrático, Aura Nelly Daza, profesora en Bogotá, y Cristian Reyes, hablando de la educación, hablando de este proyecto de ley, la polémica servida por cuenta de esta iniciativa que busca darle bonos a niños de estratos 1 y 2 en el país para que estudien en colegios privados. Llegamos al final, como siempre, gracias. Una invitación para que queden con la programación habitual. A continuación, la Tele Letal. Que tengan una feliz noche, que descansen.